Lo primero que Pedro Infante percibió al acercarse a la iglesia de Santa Beatriz no fue el murmullo de la multitud, ni el discreto tumulto que se forma cuando un acontecimiento desafía la lógica cotidiana. Fue la ausencia de música. Las bodas siempre tenían música antes que nada, violines afinando, teclas siendo probadas, el ruidoso tropiezo de algún músico rezagado tratando de parecer profesional. Allí, sin embargo, solo había un silencio extraño y espeso que hacía que las paredes blancas de la iglesia parecieran más altas de lo que realmente eran. Pedro dejó la motocicleta apoyada contra la pared lateral. Se quitó el casco con cuidado, como quien respeta un territorio sagrado por instinto, y caminó por la pequeña zona exterior. El portero de la iglesia, un señor callado que siempre lo saludaba con exageración, esta vez solo levantó la vista. Lo reconoció y abrió la puerta sin decir palabra. Dentro, Pedro se encontró con un mar de rostros tensos. Los invitados iban vestidos de fiesta, pero sus gestos contradecían la elegancia de sus ropas. Algunas mujeres intentaban abanicarse, como si la brisa pudiera disipar la vergüenza colectiva. Los hombres se arreglaban corbatas que no necesitaban ajuste. Los jóvenes cuchicheaban en los bancos del fondo, pero siempre con miradas rápidas hacia el altar, donde se desarrollaba el drama silencioso. Pedro siguió lentamente por el pasillo central. Era imposible caminar rápido allí. El aire parecía detener los pasos. Reconoció algunos rostros. Productores de radio, un antiguo locutor de XW, un fotógrafo de Excelsior. La presencia de figuras de la prensa era habitual en las bodas de los artistas, pero había algo más en esas miradas. Una expectativa sucia, como si todos supieran que estaban ante una historia que daría más que fotos felices. Cuando finalmente vio a la novia, Pedro sintió que se le contraía el estómago. Lucía estaba sentada en el primer banco, inmóvil, sosteniendo el ramo con excesiva fuerza. No parecía una novia, parecía alguien que había sido arrancada de sí misma minutos antes. La piel de su rostro estaba demasiado pálida, y el vestido blanco, que debería brillar, parecía cargar con el peso de un invierno repentino. Sus ojos no miraban nada, pero lo veían todo. El cura caminaba de un lado a otro cerca del altar, secándose el sudor con un pañuelo arrugado. Era evidente que intentaba encontrar una solución que no existía. De vez en cuando, lanzaba una mirada vacilante a Lucía, luego a las puertas, como si esperara que el novio apareciera de repente y lo explicara todo con una sonrisa tonta. No apareció. La madre de la novia estaba arrodillada unas filas más atrás, moviendo el rosario entre los dedos a una velocidad tan frenética que parecía intentar evitar que su propia fe se derrumbara. Sus labios repetían una oración entrecortada, casi sin sonido. El padre, a su lado, apretaba el sombrero con manos temblorosas, sabiendo que cualquier palabra que dijera podría destruir lo poco que aún sostenía la situación. Un padrino se acercó a Pedro, casi sin mirarlo. Era un chico elegante, pero su mirada delataba pánico. «Será mejor que no subas», murmuró, tocando el brazo de Pedro. «Ella no quiere hablar con nadie». Pedro lo miró directamente. No había juicio, solo comprensión. No necesitaba explicaciones. La ausencia del novio era el tipo de silencio que se reconoce incluso antes de ser explicado. «¿Ha huido?», preguntó Pedro sin rodeos. El padrino tardó unos segundos en responder. Luego asintió, como quien admite un delito. Su coche apareció aparcado cerca de la cantina La Herradura. El motor estaba caliente. Él no. Nadie sabe a dónde ha ido, ni su hermano, ni sus amigos. Tragó saliva, y ya han pasado 2 horas. Pedro cerró los ojos por un instante. No era la primera vez que veía la cobardía disfrazada de romance moderno, pero había algo particularmente cruel en esa situación. Lucía
No era solo una novia. Era una artista joven, disciplinada, con una carrera que comenzaba a despuntar en las emisoras de radio nocturnas. La música y la dignidad iban de la mano para ella. Ser abandonada delante de tanta gente. Eso no era solo un golpe en el corazón, era un golpe en su identidad. Sin pedir permiso, Pedro se acercó al banco delantero y se sentó a su lado. No hizo ruido, no le tocó el hombro. Solo sacó el pañuelo de seda del bolsillo y se lo puso suavemente en la mano, un gesto sencillo que decía más que cualquier discurso. Durante unos minutos no pasó nada. El silencio continuó tan duro que parecía querer romper el suelo. Luego, Lucía habló sin mover los ojos. «Por favor, no llores aquí». Su voz era casi un hilo a punto de romperse. «Todos están mirando». Pedro inclinó ligeramente la cabeza y respondió en un tono que parecía poder sostener toda una casa. «Nadie va a ver nada, Lucía. Solo respira». Esa frase, dicha sin énfasis, fue como retirar la piedra que sostenía el río. Su rostro finalmente cedió. El ramo cayó sobre sus rodillas. Su barbilla tembló. Y las primeras lágrimas brotaron con una sinceridad tan profunda que incluso el sacerdote, allí delante, dejó de caminar. Lucía apoyó la cara en el hombro de Pedro, rendida. Y Pedro, hombre de palenques, de platós de cine, de aplausos y tormentas, se mantuvo quieto, sosteniendo ese dolor como quien sostiene a un animal herido que aún no sabe si puede confiar. En el fondo de la iglesia, los susurros fueron disminuyendo. Poco a poco, todos comprendieron que estaban presenciando algo demasiado íntimo como para comentarlo. El silencio dejó de ser tensión y se convirtió en respeto. Era solo el comienzo. Pero Pedro ya lo sabía. Esa boda nunca se celebraría. Y, aún así, algo extraordinario estaba a punto de nacer de ese instante de ruina. Lucía permaneció apoyada en el hombro de Pedro Infante durante largos minutos, incapaz de entender dónde terminaba su propio cuerpo y dónde comenzaba el dolor que lo atravesaba. El ligero perfume de gardenias que emanaba del vestido parecía una ironía. Ese aroma siempre había simbolizado promesas, comienzos, pureza. Pero ahora llegaba a las narices de los presentes como un cruel recordatorio de lo que no se cumpliría. Y, paradójicamente, nadie se movía. La iglesia estaba tan inmóvil que la propia luz, filtrada por las vidrieras, parecía dudar antes de tocar el suelo. El organista, sentado en lo alto, mantenía las manos levantadas, como si aún esperara el permiso para tocar la marcha nupcial que nunca tendría lugar. La sacristana observaba desde un lado con los ojos llorosos. Quizás porque conocía a Lucía desde pequeña, quizás porque reconocía en ese dolor algo que ya había vivido en silencio muchos años antes. Pedro se mantuvo allí, firme, ofreciendo su hombro, su silencio, su presencia, las únicas cosas que podía ofrecer sin profanar lo poco que aún sostenía a la novia. No era psicólogo, ni sacerdote, ni consejero. Era solo un hombre que sabía, por experiencia propia, reconocer el sonido de un corazón que se rompe. Y el de Lucía parecía romperse en pedazos demasiado pequeños para poder recogerlos después. Cuando las primeras lágrimas cesaron, respiró hondo y levantó la cara lentamente. Tenía los ojos hinchados, pero no había vergüenza en ellos. Solo un profundo cansancio, el tipo de agotamiento que llega cuando el alma pierde sus defensas. «Pedro», murmuró con voz ronca. «¿Por qué lo hizo?» No era una pregunta que pudiera responderse. Era el tipo de pregunta que cualquier mujer traicionada por el destino hace, aun sabiendo que nadie puede descifrar el silencio de los hombres cobardes. Y Pedro no intentó inventar justificaciones. No ofreció consejos vacíos. Solo le tomó la mano con firmeza. A veces, quien promete todo, no sabe dar nada.
dijo con la madura sencillez que le daba haber visto a mucha gente perderse por razones insignificantes. La frase quedó en el aire, suspendida, sin invadir el dolor y sin restar peso al momento. Lucía cerró los ojos y se apoyó de nuevo en el banco. Era impresionante cómo alguien tan joven podía estar tan destrozada y, aún así, mantener la compostura, una dignidad involuntaria, casi trágica. Sin embargo, al otro lado del pasillo, los cuchicheos volvían a cobrar fuerza. Era inevitable. En todas las bodas hay invitados que confunden la tragedia ajena con entretenimiento. Algunos intentaban adivinar los motivos. Otros criticaban a la novia, como si ella tuviera algún control sobre la cobardía del novio. Y algunos, los peores, especulaban sobre escándalos que nunca existieron. Pedro lo escuchó todo, y cada frase atravesaba su paciencia como una fina navaja. Sabía cómo funcionaba el mundo del espectáculo. Bastaba con un rumor difundido en el momento equivocado para que la carrera de alguien se derrumbara en cuestión de semanas. Lucía era demasiado vulnerable para sobrevivir a rumores de tal magnitud. Fue entonces cuando la madre de la novia se acercó, temblando. Había dejado de rezar, pero el rosario seguía entre sus dedos, como si fuera el último ancla antes de hundirse. «Mi niña», balbuceó, tocando el hombro de su hija. Lucía intentó sonreír para tranquilizarla, pero la sonrisa murió antes de nacer. Tomó la mano de su madre y la apretó lentamente. «Estaré bien, mamá», dijo, mintiendo por instinto, como hacen todas las hijas cuando quieren proteger a quienes las criaron. Pedro observó la escena sin interferir. Había allí un dolor profundo, íntimo, que no podía romperse con palabras. Pero lo que vino a continuación demostró que la humillación pública tenía otros planes. Un fotógrafo, joven, ambicioso y sin ningún sentido de los límites, se acercó lentamente con la cámara en alto. Buscaba ángulos, tratando de convertir el sufrimiento de Lucía en una imagen rentable para la portada de los periódicos del día siguiente. Un clic, luego otro. La crueldad mecánica del flash resonó como un disparo. La reacción de Pedro fue inmediata. Se levantó de un solo movimiento, agarró al fotógrafo por el brazo y lo empujó unos pasos hacia atrás. No con violencia desmesurada, sino con la firmeza de quien sabe exactamente lo que basta para impedir un acto indigno. «Hoy no», dijo Pedro, mirando al reportero con ojos tan oscuros que parecían no tener reflejo. El fotógrafo dudó. Intentó argumentar, pero su voz sonó débil, sin convicción. «Pero, señor Infante, el público tiene derecho». «El público no tiene ningún derecho sobre el dolor de esta mujer», interrumpió Pedro. «Y si da un paso más, le juro que no le va a gustar lo que va a pasar». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier sermón. El fotógrafo retrocedió, avergonzado, escondiendo la cámara bajo el abrigo. De forma casi imperceptible, toda la iglesia respiró más tranquila. Era como si Pedro hubiera restaurado parte del orden moral que el novio había destruido al huir. Lucía lo observó todo con la mirada baja, pero sus dedos aún temblaban. Para ella, las próximas horas serían un campo minado. La prensa, los invitados, la vergüenza. El miedo a no descubrir nunca el motivo de la huida. «Me prometió tantas cosas», susurró ella, más para sí misma que para Pedro. «Las promesas son fáciles», respondió Pedro, sentándose de nuevo a su lado. «Lo difícil es estar presente cuando el mundo espera que huyas». La frase tocó algo dentro de ella. Lucía levantó la mirada, como si intentara encontrarle sentido a esa realidad tan absurda. «¿Crees que me engañaron?», preguntó, con los ojos llenos de una lucidez peligrosa. Pedro tardó unos segundos en responder. No quería herirla, pero tampoco sería tan cruel como para darle esperanzas donde ya no quedaba más que escombros. «Creo», dijo lentamente.
que él no era lo suficientemente fuerte para ti. Lucía respiró hondo. Por primera vez desde que se había instalado el silencio, pareció recuperar una mínima parte de sí misma. Pequeño, frágil, pero real. Y fue entonces cuando algo inesperado comenzó a suceder. Los músicos, que habían estado esperando en el coro desde el principio, comenzaron a bajar discretamente. No venían con los instrumentos en alto, no venían a tocar. Venían porque alguien necesitaba estar cerca. La novia no sería abandonada por segunda vez. Un violinista puso la mano en el hombro de Lucía. Una arpista se sentó detrás de ella. Un guitarrista se quitó el sombrero en señal de profundo respeto. Pedro observó la escena y sintió una especie de calor silencioso invadir el ambiente. No era consuelo, era lealtad. La clase artística siempre reconocía cuando alguien necesitaba ser defendido del mundo. Pero nada de eso borraba el hecho central. Lucía estaba devastada. Y Pedro entendía, mejor que nadie allí, que cuando el alma se rompe de esa manera, no se salva a nadie con abrazos, se salva con valentía. Y una decisión, aún sin forma, comenzaba a crecer dentro de él. En los minutos siguientes, mientras Lucía intentaba controlar la respiración y el cura reunía fuerzas para hablar con los invitados, Pedro se dio cuenta de que la tragedia de aquella mujer estaba a punto de convertirse en algo más que un dolor íntimo. Estaba a punto de convertirse en una historia. Y él, sin saber aún cómo, formaría parte de ella. El sacerdote estaba en el altar, sosteniendo el misal cerrado contra su pecho, como si ese libro pudiera ofrecer respuestas que la realidad se empeñaba en negar. Desde que la ceremonia se vio interrumpida por un silencio incómodo, ensayaba frases para calmar a los invitados, pero ninguna le parecía digna. ¿Cómo consolar a una mujer abandonada ante 200 personas? ¿Cómo convertir la cobardía en algo que se pudiera explicar sin herir más? Detrás de él, las vidrieras filtraban la luz de la tarde, creando una apariencia casi solemne en ese escenario de tragedia íntima. La música que debía acompañar la entrada de la novia aún estaba abierta en los atriles de la orquesta, como un fantasma obstinado de un sueño que no se cumplió. Fue en ese instante cuando los susurros de los invitados comenzaron a volverse peligrosos. Primero, un comentario casual sobre la falta de madurez del novio. Luego, insinuaciones, pequeñas pero afiladas. Por último, frases venenosas, dichas con el veneno habitual de quienes utilizan la desgracia ajena como entretenimiento. Nadie huye de una boda así sin motivo. Quizás ella le presionó demasiado. O quizás. Bueno, ya sabéis. El tono no dejaba lugar a dudas. Estaban insinuando que Lucía era la culpable de la huida, que su carácter, su fama naciente, su fuerza como mujer, su brillo, todo ello podría haber intimidado al novio. Pedro escuchó cada palabra y, de alguna manera, cada frase empujaba algo dentro de él, una combustión lenta, silenciosa, pero imposible de ignorar. Lucía, por su parte, intentaba recomponerse. Su madre le sostenía las manos y su padre, torpemente, le ofrecía un vaso de agua que ella ni siquiera podía beber. Su respiración era entrecortada y su rostro, a pesar de estar bañado en lágrimas, aún conservaba la expresión de quien intenta no derrumbarse ante el mundo. No puedo quedarme aquí, escuchando todo esto, murmuró ella, casi sin voz. Quiero irme, Pedro, por favor. Pedro sintió la petición como un golpe en el pecho, no porque pudiera negarse, nunca lo haría, sino porque sabía que, si ella se marchaba en ese estado, la historia se difundiría aún más. La imagen de la novia huyendo, llorando por los pasillos, sería suficiente para destruir su incipiente carrera. No era justo, no era digno, no era humano.
Fue entonces cuando algo, una idea, una intuición, un instinto, se encendió dentro de él con una claridad inesperada. Sabía lo que tenía que hacer. Y era algo que nadie, absolutamente nadie, se atrevería a hacer en ese momento. Pedro se levantó lentamente, como si cada movimiento fuera parte de un ritual que solo él comprendía. El banco crujió ligeramente bajo su peso, y el sonido resonó en un silencio que parecía amplificado por las paredes. Los invitados volvieron la cara. Los músicos contuvieron la respiración. Hasta el cura dejó de caminar. Pedro extendió la mano hacia Lucía, de forma natural, respetuosa, firme. «Lucía», dijo con voz baja, pero llena de autoridad. «No vamos a permitir que te maltraten. No aquí. No hoy». Ella lo miró sin entender. Sus ojos aún llorosos no podían seguir el razonamiento detrás de esa calma. Pedro entonces la ayudó a ponerse de pie, con la delicadeza de quien sostiene algo demasiado precioso como para arriesgarse a romperlo. Y, ante todos, caminó con ella hasta el altar. Toda la iglesia se estremeció. El gesto era atrevido, inesperado, imposible de ignorar. El sacerdote levantó una ceja, confundido. «Hijo, ¿qué estás haciendo?», preguntó en voz baja, tratando de mantener la compostura litúrgica. Pedro solo levantó la mano, con respeto, pidiendo silencio. No era arrogancia, era necesidad, era protección. Los invitados estaban divididos entre la perplejidad y una extraña reverencia. Había algo en esa escena que tenía un peso que nadie podía nombrar, pero que todos sentían. Pedro se volvió hacia la multitud, y en esa postura había más dignidad que en cualquier escenario en el que hubiera pisado. «Todos ustedes han venido aquí para escuchar un sí». No tuvo que levantar la voz. Toda la iglesia lo escuchó. Pero lo que esta joven ha recibido es abandono, vergüenza, silencio. Y eso no es culpa suya. Nunca lo ha sido. Varios de los presentes bajaron la mirada. Otros tragaron saliva. Algunos, avergonzados, intentaron ocultar el malestar recién nacido. Pedro continuó. «Hoy no habrá boda, pero habrá respeto. Y alguien tiene que devolverle lo que le fue arrebatado por la fuerza, el derecho a levantarse ante todos sin cargar con la culpa del error de otro hombre». Lucía estaba de pie a su lado, en estado de shock. Su mirada oscilaba entre la tristeza, la incredulidad y una profunda preocupación por todo lo que Pedro decía. Y entonces sucedió, sin anunciarlo, sin prepararlo, sin ensayarlo. Pedro respiró hondo y miró directamente a Lucía, como si fuera la única persona en la iglesia, y comenzó a cantar. No comenzó alto, no comenzó de forma elaborada. La voz salió de su garganta como un susurro cargado de emoción. Un lamento, una promesa, una plegaria. Era un bolero improvisado, pero con la fuerza moral de una confesión. La melodía surgió de su dolor y cobró cuerpo en su valentía. Cada verso parecía transformar el aire de la iglesia, haciéndolo denso, cargado, casi sagrado. No era una actuación para impresionar. Era un gesto humano, profundo, que devolvía dignidad, belleza y fuerza a una mujer que acababa de ser herida delante de todos. Los músicos, sin mirarse entre sí, obedecieron al impulso que solo los verdaderos artistas entienden. Acompañamiento mínimo, violines casi tímidos, guitarras manteniendo el ritmo como si temieran interrumpir. El sacerdote bajó la cabeza. La madre de la novia lloró abiertamente. Algunos invitados se llevaron la mano al pecho, conmovidos sin entender cómo. Lucía, clavada en el centro de todo, no podía apartar los ojos de Pedro. No por la música, sino por lo que él se arriesgaba al cantar eso delante de todos. Cuando terminó el último verso, la iglesia quedó tan silenciosa,
que parecía que nadie se atrevía ni siquiera a respirar. Pedro dio un paso atrás. No sonrió, no se jactó, solo miró a Lucía y dijo en voz baja: «Ahora estás de pie, y nadie aquí te recordará rota». Las palabras no eran poesía, eran verdad. Lucía cerró los ojos, y por primera vez en todo el día, no para llorar, sino para respirar como alguien que vuelve a la vida. Toda la iglesia estaba inmóvil, y todos sabían, sin necesidad de decirlo, que habían sido testigos de algo que nunca volvería a suceder. Pedro Infante, en su apogeo y en silencio, ofreciendo la mejor actuación de su vida, no en un escenario, sino para salvar la dignidad de una mujer herida. Y allí comenzó la leyenda. La última nota que salió de la garganta de Pedro Infante aún parecía resonar en las paredes de la iglesia de Santa Beatriz cuando el padre cerró los ojos, agradeciendo en silencio por haber sido testigo de algo que ningún ritual litúrgico podría prever. La canción había invadido cada rincón del templo con una tristeza tan pura que era imposible no sentir que se estaba ante una verdad más grande que el abandono, la vergüenza, el escándalo. Era como si Pedro hubiera sacado a Lucía del abismo de la mano, en un acto espontáneo, humano y profundamente peligroso. Peligroso porque, a partir de ese momento, el silencio no podría preservarse. Peligroso porque la prensa estaba allí, y la prensa nunca perdona la grandeza. Peligroso porque Pedro se había interpuesto entre una mujer herida y un mundo ávido de tragedias ajenas. El sacerdote carraspeó, tratando de recuperar la solemnidad, pero su propia voz falló. Nadie lo culpaba. Ni siquiera él, acostumbrado a la rigidez de los sacramentos, podía ignorar la fuerza de ese gesto. «Hijos», comenzó, vacilante, con las manos aún temblando sobre el misal. «La ceremonia, comprensiblemente, no continuará. Que cada uno de ustedes se lleve lo que ha visto». Y no terminó. No era necesario. Todos lo entendieron. Se trataba de una petición de guardar silencio, o al menos, de no convertir ese dolor en un espectáculo. Los invitados comenzaron a levantarse. Algunos intentaron acercarse a Lucía, ofreciéndole tímidas condolencias, excusas inútiles, palabras vacías. Pero Pedro permaneció a su lado, sin alejar a nadie por la fuerza. Su presencia bastaba para protegerla. Su nombre, su rostro, su postura formaban una especie de barrera moral, y no había nadie presente que no fuera consciente de ello. Lucía, aún sosteniendo el ramo arrugado y su recién recuperada dignidad, parecía agotada. Pero ya no temblaba. Su respiración era frágil, sí, pero no caótica. Y su mirada, aunque herida, contenía una claridad que antes no tenía. Giró ligeramente la cabeza hacia Pedro. «Gracias», murmuró con voz baja, casi infantil. «Yo no sé cómo habría sobrevivido a esto sola». Pedro apartó la mirada, humilde, con ese tipo de humildad que no necesita fingirse. «Nadie sobrevive solo a una humillación así, Lucía. Nadie». El piano de los músicos aún vibraba ligeramente, como si las cuerdas hubieran absorbido la emoción. Algunos de ellos se acercaron para despedirse. El violinista, un anciano con las manos marcadas por décadas de palenques, inclinó la cabeza hacia Pedro. «Lo que hizo hoy, eso no se olvida», dijo. «Se lo digo como músico y como hombre». Pedro solo asintió. Afuera, el sol ya se escondía detrás de los edificios bajos del barrio. La plaza frente a la iglesia estaba casi vacía, excepto por 3 periodistas que fingían conversar sobre trivialidades mientras vigilaban discretamente la puerta principal. Ninguno de ellos se atrevía a entrar, después de haber visto la firmeza con la que Pedro había expulsado al fotógrafo más temprano. Pero sus ojos estaban ávidos, tratando de adivinar quién saldría primero, la novia devastada
o la estrella que acababa de protagonizar un gesto inesperado. Pedro se percató del movimiento antes que todos. Se apoyó en la puerta lateral y llamó a la madre de Lucía. «Doña Mercedes», dijo con grave respeto, «creo que es mejor que salgan por aquí». Ella lo entendió al instante. Las madres comprenden fácilmente los peligros invisibles. Lucía no podía aparecer allí, bajo el objetivo de las cámaras, con el vestido de novia aún húmedo por las lágrimas. El padre de la novia abrió la puerta lateral. El aire fresco de la tarde invadió el estrecho pasillo, trayendo el aroma de la jacaranda y del pan dulce de la panadería vecina. Un aroma cotidiano, de vida común, que contrastaba con la tragedia recién vivida. Lucía caminaba apoyada en el brazo de su madre. «¿Me acompañas a casa?», le preguntó a Pedro, en un tono que mezclaba inocencia y miedo. Pedro dudó solo un instante, no por falta de voluntad, sino por prudencia. Su presencia, si era vista, alimentaría rumores peores que la verdad. «Te acompañaré hasta el coche», respondió. «Después irás con tus padres. Y mañana. Tú decides lo que quieres hacer con tu vida, pero nunca te dejes llevar por el dolor de hoy. El dolor nunca piensa con claridad». Lucía sonrió, débilmente. «Nunca imaginé que hablarías así, tan sencillo». Pedro soltó una breve risa. «Yo complico las cosas en la música. Fuera de ella, prefiero no inventar historias». Fue entonces cuando el cura apareció en la puerta, sosteniendo un papel doblado, un mensaje entregado minutos antes. Se acercó a Pedro, respirando hondo. «Es del hermano del novio». Pedro cogió el papel. No quería leerlo, pero debía hacerlo. Lo abrió lentamente. «No va a volver. No sabe explicarlo. Dice que no es por miedo, ni por otra mujer. Simplemente. No puede casarse. Sin excusas. Sin justificaciones. Cobardía en estado puro». Pedro guardó el papel en el bolsillo sin enseñárselo a Lucía. Eso no la ayudaría. No en ese momento. «Padre», dijo Pedro en tono grave, «entierre esta historia aquí dentro. Deje que solo salga lo que tiene que salir. El resto. Que muera entre estas paredes». El padre asintió, conmovido por el peso de la frase. Cuando finalmente llegaron a la puerta lateral, Pedro ayudó a Lucía a subir al coche de sus padres. Ella se ajustó el vestido para que no se enganchara en la puerta, un gesto automático, como si su cuerpo aún intentara cumplir un ritual que ya había muerto horas antes. Antes de cerrar la puerta, Lucía agarró a Pedro de la muñeca. «¿Por qué?», preguntó, con los ojos brillantes, no por las lágrimas, sino por la perplejidad. «¿Por qué has hecho todo esto por mí? Ni siquiera me conoces tan bien». Pedro se quedó inmóvil durante unos segundos. El viento movía el velo rasgado. El mundo parecía esperar su respuesta. «Porque nadie merece quedarse solo cuando todo el mundo está mirando», dijo finalmente. «Y porque ya he visto a mucha gente callarse ante pequeñas injusticias. Hoy. No quería ser uno de ellos». Lucía intentó responder, pero su padre ya estaba arrancando el coche. Pedro dio un paso atrás. El coche se alejó lentamente, desapareciendo por la estrecha calle. En la acera, solo frente a la iglesia vacía, Pedro sintió que su corazón latía a un ritmo extraño, como si hubiera cantado para sí mismo sin darse cuenta. Uno de los periodistas, el más atrevido, se acercó con el bolígrafo en la mano. «Señor Infante, esto dará mucho que hablar. ¿Qué podemos decir que ha hecho hoy?». Pedro se puso el sombrero, se lo ajustó y respondió con una media sonrisa cansada. «Digan lo que quieran, solo dejen a la chica en paz». Luego se dio la vuelta, caminó hasta su motocicleta y se marchó, dejando atrás una iglesia que nunca sería recordada por las bodas, sino por una canción que nadie grabó, y que, aún así, se convertiría en eterna en las narraciones entre bastidores. Allí nació la leyenda, el día en que Pedro Infante salvó a una mujer
de ser destruida por el abandono, y ofreció la mejor actuación de su vida sin escenario, sin luces y sin aplausos. Y quienes estuvieron allí juran, hasta el día de hoy, que esa voz no solo provenía de Pedro, provenía del coraje.